Muy buenos días, bendiciones en Cristo para todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a este tiempo de culto al Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por esta gran misericordia que ha resplandecido sobre nosotros en esta mañana. Damos la bienvenida también a los amigos que desde ya se vienen conectando con nosotros para seguir nuestra transmisión. Al Señor nuevamente agradecidos porque ha extendido una vez más su gracia, su amor, su compasión para con estos pecadores, al permitirle servirle a Él y en este tiempo levantar un culto en honor a su nombre. Así que mis hermanos, les voy a invitar para que en casa pueda junto a los suyos preparar este tiempo de adoración a su Dios. Y quiero que me pueda seguir orando un tiempo a Dios para colocar todo esto en sus manos. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias, bondadoso Señor, por hoy entregarnos esta nueva misericordia que ha resplandecido sobre nosotros, Señor. Gracias porque podemos ver en aquellos rayos de luz que hoy se avecinan, Señor, en nuestros ojos, en nuestro panorama, y que nos acercan a contemplar una vez más tu misericordia. Oh Dios, has tenido de nosotros misericordia y has mostrado amor al permitirnos hoy estar en pie, estar en bien, Señor, y gozar de estos privilegios y beneficios incalculables que tenemos en tu gracia. Gracias damos a ti, Señor, por toda nuestra familia, por todos nuestros hermanos, por todos nuestros amigos y todas estas personas que están con nosotros siguiendo esta transmisión. Queremos pedirte, Padre, en esta hora, que nos puedas ayudar a poder ser un canal que pueda edificar y traer bendición al alma, Señor, de todas estas personas que están sedientas de ti. A ti te imploramos, Señor, que en tu gracia cura nuestras faltas y nuestros pecados. Esa misma gracia que en Cristo Jesús nos ha hecho aceptos para ti. Esa gracia que hoy nos permite orar y que nos da la confianza permanente en el saber de que tú nos estás escuchando. Padre, a ti clamamos en esta hora para pedirte, Señor, y colocar todo este tiempo en tus manos. Pedirte que en el tiempo de la adoración y alabanza, Señor, podamos escuchar y recordar tus promesas. Y así también lo podamos hacer en medio de la exposición de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. Sé misericordioso, Señor, con estos pecadores y perfecciona tu obra en medio de ellos para que tu pueblo pueda ser edificado. Es nuestra súplica, Padre. Convierte al pecador y tráelo a tus pies, Señor, para que te pueda glorificar. Es lo que queremos, es lo que anhelamos, Señor, es lo que perseguimos en medio de este culto a ti. Buscar tu adoración, Señor, magnificar tu gloria, entendiendo el poder transformador que solo tiene tu evangelio. En Cristo, Señor, te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de adoración escuchando dos cánticos y posterior a ese canto vamos entonces a exponer la palabra de nuestro Dios. Ya nos vemos. Por quien esperamos, prometido.
Cuán bueno es nuestro Dios. Cuán asombrosas son sus promesas que hemos cantado y que seguramente nos han alentado. Bien, mis hermanos, vamos en esta mañana a continuar con nuestra serie de sermones expositivos y consecutivos en el libro de Ruth. Quiero que en esta ocasión me pueda acompañar al capítulo 2. Libro de Ruth, capítulo 2. Recordemos que estamos trabajando el libro bajo el tema Ruth, un Dios extraordinario en los asuntos ordinarios. Y hoy estaremos desarrollando el capítulo 2 bajo el título Refugiado bajo las alas de Dios. Refugiados bajo las alas de Dios. Espero, mis hermanos, que no hayan podido olvidar lo que hasta ahora se nos ha permitido observar en esta película llamada Ruth, un Dios extraordinario en los asuntos ordinarios. En todo caso, vamos a refrescar muy brevemente nuestras memorias, recordando lo que el domingo pasado estuvimos tratando. No sin antes, mis hermanos, permitiéndome por un tiempo más orar. Señor, nuevamente nos acercamos delante de ti. Y lo hacemos esta vez, Señor, entendiendo que no somos suficientes, que nuestra suficiencia, Señor, viene de ti. Por eso a ti acudimos en esta hora, pidiéndote, Padre, que puedas obrar sobre la vida del predicador, que lo puedas utilizar, Señor, como un instrumento en tus manos, que oculte su falta, Señor, de tal modo que tu evangelio no pueda verse estorbado. Hoy, Padre, me coloco delante de ti y coloco, Señor, los dones y habilidades que tú me has entregado para que tú, Señor, las utilices con tal de beneficiar a tu pueblo. Que puedas edificar a tu pueblo por medio de tu palabra. Y por eso te pido, Señor, que me permitas ser fiel a la predicación de tu texto. Que me permitas, Señor, predicarlo con sencillez, pero con fidelidad. Y que puedas ocultar mis limitaciones, Señor, de tal modo, Padre, que pueda tu mensaje ser entendido y tu nombre pueda ser glorificado. En Cristo te lo suplico, dándote gracias. Amén. Refugiados bajo las alas de Dios. En el capítulo pasado vimos cómo la mano de Dios se levantó en contra de Elimelech y su familia. Se trataba de una familia residenciada en Belén de Judá, a la cual una hambruna la hizo emigrar a los campos de Moab, lo que significó la pérdida de su casa y su herencia. Pero esto no sería todo lo que esta familia perdería. Años más tarde, la muerte del esposo y padre de la familia les visitó, por lo cual una mujer llamada Noemí le tocó asumir el reto de criar hijos varones. Estos muchachos crecieron y decidieron casarse con mujeres extranjeras. Decisión que a Noemí no le gustó, pero que le tocó aceptar. 10 años después, la muerte volvió a tocar la puerta de este hogar. Esta vez preguntaría por sus hijos y se los llevaría. Ahora tenemos en escena una madre devastada, sin vivienda, sin marido, sin sus hijos y para colmo de males, con 2 nueras enviudadas y descorazonadas. Así que una explosión tras otra hizo que esta mujer llamada Noemí dijera: la mano del Señor se ha levantado contra mí, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Sin embargo, en medio de esta frustración y amargura que tenía y sentía esta mujer, ella recibe una noticia que cambiaría su vida sin ella saberlo. Dios había visitado su pueblo para darles pan. Es decir, la hambruna que les había hecho emigrar había terminado.
Y sin pensarlo dos veces, esta mujer emprende marcha atrás. Ella decide retornar y lo hace inicialmente con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Pero vemos que ante la miseria que acompañaba a Noemí y ante sus constantes persuasiones para que las jóvenes regresaran a su casa, una de ellas decide regresar, esta llamada Orfa. En cambio, Ruth eleva mucho más su compromiso y entonces pronuncia a su atribulada y amargada suegra unas palabras célebres hasta el día de hoy. Ella le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, asombrosas y maravillosas palabras las que le fueron pronunciadas a esta suegra. Ahora Noemí camina de regreso con alguien más. Y al entrar a la ciudad, al entrar a Belén con su nuera, ella dice estar con las manos vacías y entonces proclama ante el asombro y susurro de sus antiguos vecinos, aquellos curiosos. Estos vecinos se preguntaban si acaso no era esa Noemí. Y ella entonces, escuchando la murmuración, dice: no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, amarga o amargura, demostrando con estas palabras su estado emocional. Ella estaba tan oprimida por la amarga providencia de Dios en su vida, que no había podido ver ninguna señal de esperanza, aun cuando éstas ya habían comenzado a aparecer. Noemí, como muchos de nosotros, había olvidado que en todas las experiencias dolorosas de los hijos de Dios, está su mano obrando de manera invisible, echando el fundamento para una felicidad mayor. Esto Noemí lo había olvidado. De hecho, fíjense que en el capítulo anterior se termina la historia o la narración con un rayo de luz y esperanza para estas mujeres. Ellas habían llegado al principio de la siega. Y este hecho, hermano, cambiaría considerablemente la historia. Esto es lo que en esta mañana nosotros vamos a estar desarrollando. Y lo haremos apoyándonos en tres encabezados. En primer lugar, vamos a estar observando un encuentro providencial. En segundo lugar, veremos una bondad ilustrada. Y en tercer y último lugar, observaremos una teología reformada. Bien, lo primero que veremos es un encuentro providencial. En segundo lugar, una bondad ilustrada. Y en tercer y último lugar, una teología reformada. Veamos entonces el primero de nuestros encabezados. Y por favor, acompáñenme en la lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Un encuentro providencial. Dice la Biblia: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga.
Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Es necesario recordar que en medio de la situación de necesidad que tenía esta familia, hubo algo que les favorecía: la cultura de Israel, las leyes para el cuidado y protección de los necesitados. Quiero que por favor me acompañe a Levíticos capítulo 19, versículo 9 al 10. Levítico 19, versículo 9 al 10. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que observamos que las leyes judías establecían favorecer al necesitado. Esta era una ley para la protección y el cuidado de los pobres. Una ley muy distinta a las nuestras, donde los ricos, en su afán de seguir enriqueciéndose, no dan por desperdiciado nada. En cambio, esta ley en Israel presentaba un cuidado por los pobres y necesitados. Y esto porque nuestro Dios es tan compasivo y misericordioso que muestra cuidado de todos. Ahora, Noemí y Ruth eran pobres, eran viudas y una de ellas era extranjera. Es decir, que llenaban los requisitos para obtener esta ayuda. La cultura le ayudaba, pero ellas tenían que ser diligentes. Y Ruth estaba dispuesta a hacerlo. Ella quería trabajar. Es así como inicia este nuevo capítulo, con una muchacha con ganas de trabajar, lo cual revelará su carácter. ¿Por qué? Porque en medio de este deseo por trabajar, nosotros podemos observar no menos de tres cosas. Primero, lo primero que podemos apreciar es que Ruth era una muchacha o una joven de iniciativa. Ruth tenía iniciativa propia. Y esta iniciativa estaba también sumergida en un deseo por cuidar a su suegra. Notemos en el verso 2 que Noemí no mandó en ningún momento a Ruth a buscar trabajo ni comida. Fue Ruth la que dijo a su suegra Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ruth se había comprometido ella misma con Noemí y con una devoción sorprendente tomó la iniciativa de trabajar y proveer para ella. Entonces, lo primero que observamos en el carácter de Ruth la moabita es que era una muchacha de iniciativa. Lo segundo que observamos, o en segundo lugar, lo que podemos detallar en medio de esta historia, esta iniciativa que tenía Ruth por trabajar, es que podemos ver su humildad. Ella sabía cómo tomar la iniciativa sin arrogancia. En el verso 7 observamos que los sirvientes reportan a Booz cómo ella se había acercado a ellos en esa mañana. Ella no exigió un derecho de acuerdo a la ley, no. Ella pidió, ella dijo: te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas.
Ella no demandó una donación. Ella ni siquiera asumió el derecho de recoger. Todo lo que ella quería era recoger y juntar entre los segadores y pidió permiso para hacerlo. Esto nos muestra su humildad. Entonces ya tenemos una muchacha que toma iniciativa, pero una muchacha libre de arrogancia, una muchacha humilde. En tercer lugar, podemos ver su productividad. Ella era una trabajadora asombrosa. Fíjense que el verso 7 termina diciendo: entró pues y desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y en el verso 17 se complementa esta idea diciéndonos que Ruth entró al campo desde la mañana y espigó hasta el anochecer. Desgranó todo lo que había recogido y lo llevó a casa con Noemí. No hay duda alguna que el escritor quiere que admiremos y copiemos a Ruth. Y no solo las mujeres de nuestra iglesia local, sino también muchos de los hombres. Esta era una muchacha de iniciativa, era una muchacha humilde y era una muchacha laboriosa. Estas son las características que describen el carácter de Ruth. Ella tomó la iniciativa de cuidar a su necesitada suegra. Ella fue mansa y humilde y no actuó con arrogancia. Ella trabajó duro desde la mañana hasta el atardecer. Iniciativa, humildad y laboriosidad. Qué cualidades tan admirables las que encontramos en Ruth. Y esto lo vemos en la historia una y otra vez. Mis hermanos, Ruth era ese tipo de mujeres que no pasa desapercibidas. Y no precisamente por su belleza u ostenticidad, sino por su diligencia y laboriosidad. Era una mujer piadosa que amaba de verdad y se esforzaba por los suyos. Ruth era identificada y destacada por el verdadero adorno de la piedad, tal cual se nos señala en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Voy a leerlo para que usted lo pueda tener en cuenta. Dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ruth estaba mostrando una piedad interna de su corazón, y este tipo de mujeres son resaltadas por las Escrituras. Solo basta echar un vistazo a Proverbios 31 para corroborarlo. Así que, mis hermanos, hombres que se encuentran escuchando esta predicación, el que aún no tenga una mujer como esta, pues que le pida a Dios por una de ellas. Y el que la tenga, que por favor la cuide y agradezca a Dios por ella, porque en realidad son un regalo, son una gran bendición, son un complemento ideal. Y sobre este complemento ideal, sobre este tipo de mujer, se fijó Booz. ¿Y quién era Booz? Booz era pariente de Elimelech, el esposo ya fallecido de Noemí, un familiar a quien Noemí había olvidado. Era seguramente de esos familiares nuestros que nunca vemos y que no sabemos nada de su existencia. Lo cierto es que este pariente olvidado era dueño de una gran fortuna. La Biblia nos dice que era rico, y otras traducciones informan un poco más de este hombre. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional nos dice que era un hombre rico e influyente en Belén. Pero esto no es lo único que describe la escritura de Booz. También nos informa que además de ser pariente de Elimelech, además de ser rico e influyente en su tierra, era un hombre temeroso de Dios y piadoso. Versículo 4.
versículo 4 de el segundo capítulo del libro de Ruth. Mire lo que aquí la Escritura nos muestra. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Por qué es que el escritor se toma un tiempo e interrumpe la historia, hace una pausa para mostrarnos la manera en que Booz trataba a sus empleados? ¿Por qué es que el escritor se encarga de hacer esto? Mis hermanos, porque la manera como lucía su relación horizontal no era más que el resultado del cultivo en su relación vertical. Es decir, en su relación con Dios. Booz era un hombre piadoso. Si tú quieres saber un poco más acerca de la relación de un hombre con Dios, entonces necesitas encontrar qué tanto Dios ha saturado los detalles de su vida diaria. Evidentemente, Booz era un hombre tan saturado de Dios que en su negocio y en su relación con sus empleados, Dios estaba presente. Para Booz, Dios no solo era real en la iglesia, sino también en el trabajo y donde quiera que él fuera. Era un hombre temeroso de Dios y era piadoso. Es por eso que nos muestra y nos los ilustra a través del trato a sus semejantes. Ahora bien, yo creo que usted ha podido percibir cómo el autor bíblico se encarga de desarrollar una extraordinaria trama. Dos viudas en Belén sin alimento, desprotegidas y descorazonadas. Y por otro lado, un hombre rico y prominente en su tierra. ¿Qué faltaba? Que se encontraran. Que estos dos personajes se encontraran, y lo que Dios utilizó de manera providencial era la necesidad de estas dos mujeres. Recuerden que Noemí acaba de llegar con Ruth a Belén y era el comienzo de la cebada. Así que Ruth pidió a su suegra que la dejara ir a espigar, a cegar. Y resulta que en el campo donde ella eligió cegar, le pertenecía a Booz. Esto no fue pura casualidad. Era el propósito providencial que ella fuera a parar a ese sector de la tierra, a ese campo. Como también lo fue que en ese día, en ese preciso momento, a Booz se le diera por supervisar esa parte del campo y por preguntar sobre la presencia de esa extraña mujer. Versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. La pregunta de Booz es: ¿de dónde salió esta joven? ¿A quién pertenece esta joven? Y la respuesta del criado o del sirviente, de aquel que estaba encargado de cuidar el campo de Booz, es que era la joven moabita que había venido con Noemí a Belén. Mis hermanos, yo sé que esto les parece algo de la casualidad, pero debo informarles que no es más que un acto providencial de parte de Dios, que se vale de la necesidad, que se vale de la calamidad para acercarnos a sus propósitos. Mis hermanos, hay experiencias que la vemos como negativas a nuestro paso, pero son convenientes para hacernos bien. Dios, en su gracia soberana, usa las decisiones de su pueblo para llevar a cabo su plan, tal cual como dice Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos.
No cabe duda que lo que estuvimos estudiando en estos primeros versículos no fue más que un encuentro providencial. Y con esto en mente, a continuación, podemos detallar en voz los actos benevolentes del Señor. Así que pasemos a nuestro segundo encabezado, una bondad ilustrada, versículo 8 hasta el versículo 17. Versículo 8 hasta el verso 17. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejarás también caer para ella algo de los manojos, y la dejaráis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. La historia empieza a dar un giro enorme. El problema del capítulo 1 parece que se va solucionando. Booz, el propietario del campo, se acercó a la joven extranjera llamada Ruth para manifestar bondad. La historia bíblica nos dice que él le confirió a Ruth ciertos beneficios. Le proveyó de comida al permitirle trabajar en sus campos y permanecer cerca a sus criadas. Le proveyó protección al decirle a los trabajadores que no la molestaran. Le proveyó también agua para que pudiera satisfacer su sed. Pero habría algo más. El escritor sagrado en el versículo 14 nos comunica que Booz la llevó a su mesa y le sirvió. Booz no solo la había dejado trabajar, no solo había pedido que no la molestaran, que no se metieran con ella, no solo había pedido que le dieran de beber cuando tuviera sed, sino que ahora Booz la favorece invitándola a comer, sentándola a su mesa y sirviéndole. Verso 14. Dice la escritura: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Y él le dio del potaje, es decir, él le sirvió, le dio del alimento, le sirvió un plato de comida generoso,
de esos que necesitamos se sirvan una vez se pase la cuarentena y podamos visitar a algún buen hermano. Un plato abundante que se sació y le sobró. Era un plato generoso el que vos le había servido a Ruth. Pero además, vos le confirió el beneficio que pertenecía exclusivamente a sus segadores. Ya no recogería únicamente lo que caería en el piso, sino que ella podría espigar. Y Ruth sí que lo supo aprovechar, porque esa noche llegó a su casa con un efa de cebada, es decir, 40 libras de cereal. Así que toda la riqueza y la bondad de vos comenzaron a tornarse en la felicidad de Ruth. ¿Y ella qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer cuando se vio tan favorecida? Ella, sorprendida ante tal muestra de bondad, se preguntó: ¿por qué a mí? Ruth sabía que como extranjera no tenía ningún derecho y por eso se mostró agradecida y sorprendida. Entonces pregunta a vos: ¿por qué? Nuevamente, hermano, la historia se encarga de resaltar el adorno de su piedad, porque nos dice que ella se inclinó a tierra, es decir, se humilló. Nuevamente se humilló, se postró, reconoció que no tenía derecho, que no había mérito alguno en ella para ser favorecida. Ella comprendió que no tenía derecho, que lo que había hecho este hombre con ella era un acto de bondad y de gracia. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es una muestra de lo que hace la gracia de Dios con los pecadores. Bien decía el salmista en el Salmo 8, capítulo 8, versículos 4 y 5. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos tú y yo para que Dios nos otorgue el beneficio de vivir? ¿Qué somos tú y yo para que Dios nos otorgue el beneficio de tener una familia? ¿Qué somos tú y yo para que Dios nos otorgue el beneficio de tener riquezas en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que somos? ¿Acaso esto no debería humillarnos? ¿Acaso esto no nos obligaría a poner nuestro rostro en tierra? ¿Acaso esto no nos llevaría a agradecer? ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos, hermanos, para tener la bondad de Dios? ¿Saben, mis hermanos? Ruth no esperaba ningún trato especial. Y por eso su respuesta a la bondad de vos es sorprendente. Ella se humilló y agradeció. Ella era muy diferente a la gran mayoría de personas hoy. En los tiempos en los que vivimos escasea la gratitud, porque hay personas que piensan que todo se lo merecen. Y si no se les da lo que ellos piensan que merecen, entonces asumen que están violando sus derechos. Pero Ruth expresa su sentido de indignidad al postrarse en el suelo y agradecer. Ahora bien, ¿por qué es que vos has sido tan bondadoso con ella? Cualquiera podría responder a esta altura de la historia: porque vos estaba enamorado, estaba flechado. Y aunque pudiera ser que para ese tiempo vos ya estuvieras flechado, él manifiesta en su respuesta algo realmente interesante. Versículo 10 hasta el versículo 12.
Notemos que cuando Ruth pregunta por qué fue tratada con tanta gracia, Boaz no responde, la gracia no tiene condiciones. Él dice en primer lugar, por todo lo que has hecho por tu suegra. Por todo lo que has hecho por tu suegra. Así que mis hermanos, hermanas que me están escuchando, por favor, traten muy bien a sus suegras. Es broma. Ahora, ¿significa esto que el escritor quiere que pensemos del amor de Ruth por Noemí como una obra que mereció el favor de Boaz y de Dios? ¿Quiere el escritor que pensemos de la gracia como una bondad que podemos ganar? No, no es esto lo que el escritor intenta hacer en esta narración. Cuando nosotros observamos el versículo 12 y lo que allí se ilustra, encontramos que Boaz dice en el verso 12 que Dios es realmente quien está recompensando a Ruth por su amor hacia Noemí. Boaz es solo un instrumento en las manos de Dios. Él no le está recompensando como un pago por su caridad. Más bien lo que él quiere ilustrar es lo que la gracia ha hecho en esta mujer que se ha refugiado bajo las alas de Dios. La imagen es de Dios como un águila con grandes alas y Ruth como un aguilucha buscando seguridad bajo la sombra de esas alas. Ella buscó en Dios su esperanza y gozo. Y cuando una persona hace eso, su gloria es exaltada y su misericordia es derramada. Si apelas al carácter de Dios como la fuente de tu esperanza, entonces debido a su firme compromiso con su propia gloria y carácter, Él empleará todo su corazón para tu protección y gozo. Dios es fiel a su nombre. Y se ha comprometido o ha comprometido su honor en hacerle bien a aquellos que se refugian bajo la sombra de sus alas. Pero la bondad de Boaz no solo impactó a Ruth, sino que también impactaría a su suegra Noemí o Mara. Y esto nos lleva, hermano, a nuestro tercer y último encabezado. Una teología reformada, versículo 18 hasta el versículo 23. 18 hasta el 23. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Yo no sé si usted puede ilustrar y tal vez dibujar el rostro de Noemí cuando esta joven le ha traído comida, le ha traído las 40 libras de cereal
y además le ha dicho que ha trabajado con vos. Vos. Casi se puede escuchar suspirando a Noemí. Mis hermanos, el domingo pasado, en el último de nuestros encabezados, nosotros estuvimos hablando que frente a la dificultad y a las trágicas circunstancias por las que atravesó Noemí, su teología se había afectado. Ella seguía profesando la soberanía de Dios y su omnipotencia, pero por causa de la amargura se había olvidado de observar y agradecer por su dulce providencia. Ella estaba amargada, se sentía con las manos vacías, se sentía frustrada y desamparada. Ella no vio que Dios mismo acabó con la hambruna, no vio que fue Dios mismo quien abrió el camino para regresar a casa, a Belén. Ella no vio que fue Dios quien puso en el corazón de su nuera acompañarla, pero todo esto estaba a punto de cambiar. Hoy providencialmente lo que tenemos por delante es una teología reformada. Ahora, cuando hablamos de teología reformada, no queremos incentivarte a pensar en las doctrinas de la gracia. Más bien lo que intentamos comunicar es que la teología, la doctrina, su manera de pensar, la manera de pensar de Noemí estaba siendo cambiada. La manera de pensar de Noemí en cuanto a Dios había cambiado. Noemí estaba clara en cuanto a la soberanía de Dios, pero la amargura que la rodeaba le había hecho olvidar y perder de vista su bondad. ¿No nos pasa a nosotros igual? ¿No produce la aflicción en nosotros una distorsión de aquello que en tiempos de calma hemos dado por sentados? ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Por supuesto que sí. Volvamos por favor a nuestro escenario. Ruth se presentó delante de su suegra con aquello que se presenta toda novia cuando regresa a la casa, con comida. Pero además, Ruth se presentó con 40 libras de cebada. Esto nos muestra, hermano, que Ruth era una muchacha fuerte. Ella había cargado por un tramo que la Biblia no nos muestra, pero que nos ubica de que estaba en el campo, es decir, tal vez a las afueras de la ciudad. Cargó todo ese recorrido 40 libras y lo puso en las manos de su suegra. Esto impactó la vida de Noemí. Pero más impacto causó cuando esta joven le respondió dónde era que había espigado y quién era el que le había favorecido. Entonces Ruth confiesa a Noemí que había estado en los campos de Booz. Y cuando Noemí escucha el nombre Booz, ella suspira, ella recuerda. Ella entiende que se trata de un pariente de Elimelech, su esposo ya muerto. Ella encuentra en este nombre una luz, una esperanza, una nueva alegría. Y entonces parece que frente a lo que este hombre le está pidiendo, Noemí entiende que hay una intención aún no manifestada. Y ahora ella comienza a tramar algo con tal de que Ruth pueda tener mayor cercanía con vos. Y entonces le dice, es mejor que te quedes en ese campo y no te muevas de allí. Parece que Noemí está viendo mucho más allá que Ruth. Parece que está hablando la voz de la experiencia y que Noemí lo que está intentando es que Ruth no se distraiga, no vaya a otro lugar. Pero hay algo, hermano, en medio de esta narración, en el versículo 20,
que nos muestra cómo su teología había comenzado a cambiar. Noemí expresa, bendito sea del Señor. Mire lo que dice aquí. Y dijo Noemí, sea el bendito de Jehová. ¿Por qué? Porque no ha rehusado su bondad ni con los vivos, es decir, con Noemí y Ruth, ni con los muertos, Elimelech y Kelión. Ahora, cuando ella está hablando de este bendito, no está hablando precisamente de vos, sino que está prefigurando en vos al Dios Todopoderoso, que ahora le estaba mostrando un rayo de bondad. Ella estaba observando la bondad de Dios sobre la vida de vos, aquel que le había favorecido a los vivos, pero que también había favorecido a los muertos, Elimelech y Kelión, de quien Ruth era esposa. Fue el Señor quien había acabado con la hambruna. Fue el Señor quien obró en Ruth para que ésta mostrara esta clase de amor hacia Noemí. Fue el Señor quien preservó a Booz para Ruth. Ruth no simplemente terminó cayendo en el campo de Booz, sino que fue Dios quien la guió hasta allí. La luz del amor de Dios finalmente brilló lo suficientemente fuerte como para que Noemí pudiese ver. El Señor es compasivo. El Señor es bueno para todos aquellos que se refugian bajo sus alas. Y ahora esta joven moabita que estaba siendo refugiada bajo las alas de Dios, Dios le estaba recompensando. Y no porque Dios le debiera algo, sino porque Dios en su gracia, hermano, nos favorece con bendiciones incalculables. Hay cosas que tenemos a nuestras manos que no merecemos y que no podemos acudir a alguien más sino a Dios, como aquel benefactor. No han sido nuestros esfuerzos, no han sido nuestros méritos, no han sido nuestras virtudes, ha sido Dios. Ha sido Él en cuyas alas nos hemos refugiado. Aplicaciones. Mi hermano que me escuchas, ¿cómo reaccionas tú ante las muestras de bondad que otros tienen ante ti? ¿Crees acaso que te lo mereces o te sorprendes, te humillas y agradeces? Creo que uno de los grandes pecados de estos tiempos, y es uno de los pecados respetables de estos tiempos, es la ingratitud. Hermano y amigo, el diablo nos lleva a creer que somos merecedores de cosas que no merecemos para que dejemos de valorar que todo lo que Dios nos da es por gracia. No merecemos mucho más. No merecemos sino la ira de Dios. Y Él ha mostrado clemencia de nosotros, misericordia y gracia, al entregar a Cristo por nuestros pecados y por esa justicia imputada de Cristo, vernos a nosotros en las perfecciones de su Hijo. Dios ha tenido de nosotros misericordia y ha mostrado gracia y amor al punto de favorecernos con bendiciones espirituales, pero también materiales, de las cuales hoy disfrutamos y en las cuales hoy nos regocijamos. Así que, mi hermano, ¿cómo reaccionas tú frente a esta bondad de Dios? ¿Cómo reaccionas tú frente a esta bondad que tienen otros ante ti? Amigo que me escuchas,
abandona tu seguridad. Ruth fue capaz de dejar atrás su tierra y parentela porque encontró un refugio bajo las alas de Dios, que es infinitamente superior a todo lo que Moab le podía ofrecer. Estar refugiado bajo las alas de Dios es infinitamente superior a estar refugiado bajo tus méritos. Ven y descansa en el Señor. Ven y descansa en la justicia perfecta que tenemos en Cristo. Y deja por favor de justificarte. No apeles a tus méritos, a tus obras, porque éstas no podrán entregarte la salvación que tu alma necesita. Y si ella, como Noemí, le impactó la bondad y generosidad ilustrada en vos, a nosotros mucho más nos debe impactar y maravillar las riquezas de la gracia que poseemos en Cristo, un Redentor infinitamente mejor que vos. Así que, amigo, ven y refúgiate bajo las alas de Dios. La siega se acabó y Ruth, en el verso 23, aún está viviendo con Noemí. Pero su suegra no estaba dispuesta a quedarse con los brazos cruzados. Así que ella comenzó a idear un plan. Pero esto lo veremos en nuestro próximo domingo. Así que te invitamos a seguir nuestra transmisión. Inclinemos por favor nuestros rostros, doblemos nuestras rodillas ante el Señor, confesemos nuestra indignidad y cobijémonos bajo sus alas. Sorprendámonos de esta forma con su maravillosa gracia. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque has mostrado tu bondad sobre nosotros. Has manifestado, Señor, tu amor hacia estos pecadores a través de Cristo, Señor, quien has entregado para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos contigo, Señor, para traernos delante de ti. Hoy, Padre, son incalculables las riquezas que tenemos gracias a este sacrificio. Y también, Señor, encontramos regocijo en que tú hayas mostrado, Señor, tanto amor al desarrollar, Padre, tu gracia a través de hombres mortales que nos favorecen. Te queremos pedir por cada uno de ellos, Señor, que ha sido un objeto, un ilustrativo tuyo, Padre, en esta tierra para favorecernos, para enseñarnos a confiar cada día más en ti. Por favor, bendice a todas esas personas que de alguna manera, Señor, han obedecido tu palabra y han mostrado a nosotros, Señor, que tenemos un Dios compasivo, misericordioso, bondadoso y generoso. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.